Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Antes de comenzar con lo que nos convoca este espacio, este momento, les voy a mencionar y explicar por qué no pueden activar sus micrófonos, están todos silenciados para poder dejar más fluidez al transcurso de estas exposiciones, del conversatorio que ustedes van a presenciar. Y una solicitud, les vamos a pedir también que puedan encender sus cámaras quienes estén dispuestos a hacerlo para poder tomar una foto oficial de la actividad y así poder después compartirla a través de las redes sociales. Ahí está nuestra periodista también, Natalia Riquelme, que se va a encargar de las capturas. Así que quienes estén disponibles a activar su cámara y aparecer en la actividad, se los agradecemos. Ahí vemos que se están motivando a encender sus cámaras, así que ahora yo les voy a avisar a la cuenta de 3, así que a la 1, a las 2, con la mejor sonrisa Pame aquí. Ahí va. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio llamado Valorar la interculturalidad en la formación inicial docente, que está organizado por la línea de inclusión y diversidad de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera. Estamos muy contentas por el interés que ha tenido cada uno de ustedes de participar de este encuentro y consideramos una temática absolutamente relevante y trascendental en estos tiempos, ¿cierto? Y en este contexto de territorio en el cual nos estamos inmersos desde nuestro rol como educadores, futuros educadores y quienes también participan en los contextos educativos. Además, algo que se me había olvidado, les quiero recordar o comentar en realidad que este encuentro, este conversatorio está siendo transmitido a través de Facebook Live para aquellas personas que no lograron inscribirse o para que ustedes también puedan compartirlo a través de sus redes sociales. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Por muchos años, la cultura e historia se entremezclan en la Araucanía, dando paso a una región intercultural que muchas veces es invisibilizada. Desde la línea de inclusión y diversidad tenemos la convicción de que es necesario incorporar la interculturalidad como un componente importante y trascendental en la formación inicial docente, mediante estrategias específicas, metodologías y acciones que respeten la diversidad del contexto en el que se educa. Antes de comenzar con el conversatorio, les voy a explicar cómo se van a distribuir los tiempos. Primero, cada invitada tendrá 15 a 20 minutos para exponer sus presentaciones. Posteriormente, habrá un espacio de conversación entre ellas para poder dialogar, discutir ciertos aspectos de sus exposiciones. Y finalmente vamos a dejar un espacio para ir respondiendo las preguntas que ustedes van a ir escribiendo a través del chat del Zoom, ¿ya? Esa es una de las formas para que sus comentarios y sus preguntas sean leídas. Y también para quienes están a través de Facebook, también pueden participar, interactuar, y ahí vamos a tener a Natalia pendiente de su interacción para que no queden fuera de esta conversación que esperamos que sea lo más enriquecedora posible. Les recuerdo también que durante la exposición pueden apagar sus cámaras para poder facilitar también un tema de conectividad, y una vez que se desactive el compartir pantalla y ya entremos en el diálogo, quienes quieran retomar la cámara podrán hacerlo. Esta tarde nos acompañan dos invitadas que sin duda le van a dar un realce a este conversatorio de manera muy significativa. Cada una de ellas desde veredas distintas, pero no distantes. Ellas son Natalie Wentunao.
Ella es profesora de Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, titulada de la Universidad Católica de Temuco. Es magíster en Psicología de la Universidad de la Frontera, en donde desarrolló su tesis Transformación del Mapudungún en la interacción familiar cotidiana y competencia lingüística infantil, un estudio en escolares mapuche de la 9ª región. Actualmente se desempeña como profesora de especialidad en lengua y cultura mapuche en el Colegio América de Vilcún de la comuna de Vilcún, y además es coordinadora pedagógica en el curso Educación Intercultural, Cultura y Lengua Indígena del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera, en convenio con el Departamento de Educación de Río Bueno. Y también nos va a acompañar esta tarde Carolina Hidalgo Standen. Ella es académica del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera y desde el año 2020 dirige la Escuela de Pedagogía de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois en Champaign, Urbana, donde desarrolló su trabajo doctoral analizando la pertinencia de los procesos de evaluación docente en Chile bajo la guía de la doctora Jennifer Green. La profesora Hidalgo enseña cursos de métodos de investigación e investigación con enfoque mixto en programas de pre y posgrado de la Universidad de la Frontera. Además dirige la asignatura de seminario de grado en la carrera de Pedagogía en Castellano, Lenguaje y Comunicación. En su trabajo de investigación, la doctora Hidalgo Standen analiza el significado sociocultural del concepto de calidad docente y su relación con los procesos de formación inicial y desarrollo profesional docente. Además, como miembro del Laboratorio de Cognición y Cultura, la doctora Hidalgo Standen analiza la relevancia cultural de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de educación rural, relevando la importancia de las formas de aprender propias de los niños mapuche de la Araucanía. Entonces, comenzaremos dándole la palabra a la doctora Carolina Hidalgo, quien nos presentará los resultados del trabajo de investigación Aprender en la escuela y aprender en la casa, aprendizaje cultural y procesos sociocognitivos en escolares mapuche de la región de la Araucanía, financiado por Fondesit y desarrollado entre los años 2017-2020 bajo la dirección de la doctora Paula Alonquer. Este proyecto buscó analizar cómo aprenden los niños mapuche de las comunas de Galvarino, usando como marco referente los aportes de la psicología cultural y particularmente los trabajos realizados bajo el modelo LOPI, Learning by Observing and Pitching In. Como resultado de esta investigación, el equipo elaboró una guía didáctica para los y las docentes que trabajan en aulas multiculturales. Este material ofrece recomendaciones para favorecer el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje con pertenencia cultural y de esta manera favorecer las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas mapuche. Dejo con ustedes entonces a la doctora Carolina Hidalgo. Gracias, Fabiola. La pregunta clásica, ¿se ve? No, porque no he compartido, pero ahora voy a compartir mi pantalla. Ustedes van a poder aquí ver mi desorden y aquí la presentación que hoy día les quiero compartir con ustedes. Ahí sí. Bueno, no sé si no veo, veo solamente, ¿voy a ver solamente a Fabiola o voy a ver también a la gente que está con, ahí sí, ahí me aparece. Bueno, la verdad es que estoy, a pesar de que veo aquí a muchos amigos, colegas, ex estudiantes y estudiantes actuales, siempre un poco nerviosa cuando me corresponde presentar trabajos que son tan apasionados y por los cuales uno siente tanta pasión, así que quiero agradecer a Fabiola. Me gustaría decir que ella me invitó, pero en realidad más diría yo que yo me hice la invitada a este conversatorio, a presentar este trabajo que realmente es un trabajo que desarrollamos, ¿cierto?, desde un ámbito que quizá no se conoce tanto de mi trabajo, pero es desde mi trabajo como psicóloga y asociada al Laboratorio de Cognición y Cultura del Departamento de Psicología de la UFRO, ¿ya? Y bueno, la verdad es que hace tiempo buscaba yo un espacio donde poder compartir este trabajo que es fruto de una experiencia de investigación muy bonita que desarrollamos en este laboratorio, ¿cierto?
como decía Fabiola, gracias a un proyecto Fondesit que, bueno, dirigió la profesora Paula Lonquero. Como tengo poco tiempo, voy a contarle, como esta es una conversación que yo de verdad espero que sea lo más amena. Me costó harto ver cómo organizaba esto, entonces decidí partir por plantear, digamos, ciertos supuestos que tienen que ver con lo que yo soy, con lo que yo pienso, porque trabajo en esto y que creo que son importantes para hacer esta relación un poco entre los resultados de la investigación que yo voy a mostrar hoy día y el tema que en definitiva nos convoca, ¿no? Que es porque hay que valorar la interculturalidad en la formación inicial docente. Y la verdad es que yo espero que este material que yo les voy a compartir hoy día sea eso, digamos, una pequeña pieza para poder incorporar en este gran puzzle que es entender las complejidades de la educación intercultural, ¿cierto? Y el desafío que nosotros tenemos, quienes se están formando como profesores y quienes también contribuimos, quienes trabajamos, digamos, en la formación inicial. Y bueno, estos son los supuestos iniciales, que es para que ustedes sepan al tiro del marco en el cual yo me paro en esta vida en relación particularmente a este tema, ¿no? Primero, esta idea de que existe una visión del aprendizaje que es monocultural y hegemónica, ¿ya? O sea, en general, cuando nosotros asociamos, ¿cierto?, los procesos de aprendizaje, siempre volvemos a nuestras raíces tradicionales, ¿cierto? Pensamos en Piaget, pensamos en Vygotsky, y en esta línea, digamos, en esta comprensión tradicional de que toda la gente aprende de la misma manera, ¿ya? Y los sistemas educativos en general, el sistema chileno particularmente, ¿cierto?, asume esta visión hegemónica y monocultural y por lo tanto organiza sus prácticas pedagógicas y su organización escolar en función de ellas, ¿ya? Tercer supuesto es que existe consenso respecto de la necesidad de incorporar la interculturalidad en la educación chilena. Yo creo que hoy día no hay nadie que nos pueda decir que la interculturalidad es importante, ¿cierto? La diversidad, la inclusión es importante. Sin embargo, existen pocas herramientas, incluso pocos espacios dentro de la misma formación de los profesores y de todos quienes de alguna manera colaboramos en el quehacer educativo para pensar cómo implementamos, cómo hacemos carne, digamos, la interculturalidad más allá del discurso. El otro supuesto es que la interculturalidad en general no debe entenderse como una aspiración política, ¿no? Sino más bien como una regla de comportamiento cotidiano. Y esto para mí es relevante y un poco digamos, tenemos que ser interculturales y tengamos que establecer, digamos, políticas de interculturalidad, sino que la interculturalidad ha de ser un ejercicio cotidiano que está asociado a la manera como nos relacionamos con el otro, como vemos al otro, como saludamos al otro, como conversamos con el otro. Y finalmente esta idea de que pensar en interculturalidad exige mirar en profundidad al otro, ¿ya? Y aceptar el valor de la diferencia en un país que a mi juicio, digamos, y seguramente al juicio de muchos de ustedes, y quizás no, podemos disentir, pueden estar equivocados con eso, pero en general un país que le tiene susto a la diferencia, ¿no? Hicimos tanto esfuerzo en este eslogan de que somos todos iguales, que en realidad nos pasamos de vuelta, diría yo, nos pasamos de vuelta en pensar en no, digamos, valorar y reconocer las profundas diferencias que hay entre nosotros y que no pasa nada y que está bien que así sea. Y aquí, bueno, algunos referentes teóricos que me gustaría compartir con ustedes y que es interesante que los podamos todo esto mirar desde la perspectiva de la formación inicial, ¿no? En esta idea de cómo se entiende el aprendizaje y esta noción tradicional, ¿cierto?, de que los modelos de desarrollo humano, de desarrollo de las personas, de desarrollo cognitivo de las personas, son patrones regulares y compartidos entre diversos grupos sociales y culturales, ¿ya? Y esto se enmarca, aquí ya me voy más propiamente a mi primer gran pasión, que fue en algún minuto la psicología, ¿cierto? En esta idea de que lo que yo decía, que todos aprendemos iguales. Entonces, hace algunos años atrás, Piaget dijo que hay ciertos procesos cognitivos, que empezamos sensoriomotores, ¿cierto? Después seguimos concretos y después abstractos, y eso un poco es lo que nosotros enseñamos, y lo sé porque me ha correspondido enseñar
esas asignaturas, digamos, todos los procesos se desarrollan más o menos igual, con ciertas diferencias, pero en general igual. Y es lo que se conoce en psicología como la psicología weird. Es decir, eso en inglés, ¿no? Pero significa Western, Educated, industrializada, ricas y democráticas. Son sociedades, ¿cierto? Como es la sociedad chilena en general, de corte abre comillas, blanco, digamos, hegemónico, ¿cierto? Sociedades relativamente educadas, relativamente industrializadas, sociedades democráticas. Entonces, donde existe este patrón, digamos, que es el patrón hegemónico de desarrollo. Por lo tanto, ¿cierto? En un modelo tradicional de desarrollo, quien no se acomoda a ese desarrollo vive en una condición de déficit. Y es lo que se conoce tradicionalmente como el modelo del déficit. Y, ¿cierto? Particularmente en esta condición se encuentran todos aquellos personas, digamos, grupos humanos que tienen ciertas variaciones culturales consideradas, digamos, deficitarias. Y es lo que es, ¿cierto? La situación particular de los grupos indígenas, no solamente de mapuche, sino que, digamos, podemos hablar aquí de toda Latinoamérica, incluso Centroamérica. Y por tanto, ¿cierto? Hay una especie de enfoque compensatorio, que es esta idea que para superar este déficit, los niños, o sea, tenemos que hacer ciertas acciones porque en realidad los niños están en una situación de lo que se dice vulgarmente como una deprivación cultural. Los niños son deprivados y por eso se comportan de esta manera. Y esta misma noción tradicional nos enseña, ¿cierto?, que el desarrollo infantil ocurre en ciertas etapas y que además es resultado del proceso de escolarización. Entonces yo pongo a los niños en el colegio y ellos se van desarrollando en ciertos momentos y esos momentos están asociados al curso, digamos, ¿no? al avance en la edad. Y en la escuela, ¿cierto?, ¿cómo se traduce eso? Que los niños que son de pueblos originarios tienen un desempeño que se considera deficitario en su rendimiento escolar. Hay niños que no cumplen, ¿cierto?, con el requisito del curso siguiente, por lo tanto tiene dificultades, se asume siempre que tiene un resultado, una especie de déficit, ¿no? Y eso explica esto que yo estoy mostrando acá, digamos, este círculo, ojalá fuera virtuoso, yo diría más bien vicioso. Explica que, por ejemplo, en comunas como Galvarino, ¿cierto? No sé, la Natalie probablemente nos pueda contar más de la comuna donde ella está, pero en Galvarino aproximadamente el 80% de los niños se encuentran en programas de integración, digamos, por una condición de déficit, ¿ya? Por supuesto, eso no es lógico, no es posible que el 80% de los niños tengan dificultades de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, bueno, algunas de estas consecuencias, esta visión universalista y monocultural que impregna la política educativa en toda América Latina, ¿cierto? Y en Chile también. Y esta idea de que un desempeño individual, ¿cierto?, en pruebas estandarizadas basadas en parámetros que excluyen la variabilidad cultural. Si somos todos iguales, entonces todos somos evaluados de la misma manera y eso explica por qué ciertos niños, en el caso de grupos mapuches, ¿cierto?, también se repite en toda Latinoamérica, son permanentemente tienen bajos resultados en este tipo de pruebas estandarizadas. Y con eso aparecen, ¿cierto?, si hay un déficit, un prejuicio y los mitos peligrosos. Los mitos peligrosos que habitualmente nosotros escuchamos de nuestros propios profesores en las salas de clase. Que los niños son tontos, que los niños son lentos, que los niños no saben hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la psicología cultural, ¿cierto? Y es un poco el marco sobre el cual nosotros nos hemos parado para hacer este trabajo, ¿cierto? Parece que existen estructuras de organización y participación social que dan forma a los procesos sociocognitivos, comunicativos y socioemocionales. Por lo tanto, ¿cierto?, los procesos de desarrollo deben ser entendidos en términos o en relación con los tipos de organización social donde los niños se desarrollan. El niño, por tanto, aprende a usar las herramientas culturales, materiales y simbólicas, generando ciertas adaptaciones cognitivas a exigencias ecológicas o específicas. Es decir, la ecología del aprendizaje en términos de cómo se organiza, se estructura el espacio donde el niño se desarrolla, tiene relación con cómo el niño desarrolla y cuáles son las habilidades cognitivas, socioemocionales, socioculturales que desarrolla. Por lo tanto, formas de aprendizaje cultural favorecen el desarrollo de habilidades necesarias para ser miembros competentes de las comunidades de origen. Entonces, el niño, por supuesto, desarrolla aquella habilidad que le va a servir para ser competente en su propia organización.
Esto, por supuesto, no necesariamente implica que el niño va a tener éxito en el formato escolar, porque se asume, ¿cierto?, bajo este paradigma que el formato escolar es un formato que es diferente al formato escolar, al formato, digamos, de vida donde los niños viven, se desarrollan y crecen, que es, por ejemplo, el contexto de sus comunidades. Por otra parte, ¿cierto?, ese es como el marco general. Por otra parte, y esto es algo que yo voy a mencionar porque no soy experta en la materia, sin embargo, algo he conocido, seguramente Natalie sabe mucho más de esto, y lo podemos ver seguramente vamos a poder conversar sobre ello, ¿cierto? Desde el modelo educativo mapuche, y en eso hay algunas cosas que se han avanzado mucho acá en Chile, el aprendizaje, digamos, de los niños surge a partir de herramientas cognitivas como es el escuchar, el observar, el imitar y el demostrar. ¿Ya? Entonces, muchos estudios pocos estudios, digamos, que se han desarrollado particularmente para entender el proceso de educación de los niños mapuches dicen que los niños aprenden a través de la escucha, la observación, la imitación y la demostración. Por lo tanto, ¿cierto?, en el caso de los niños mapuches particularmente, las metas del aprendizaje, es decir, por qué aprendo, tienen que ver con esta idea de poder desarrollar el yo, poder desarrollarse como persona, ¿cierto?, y la importancia del respeto cultural, de los valores culturales, de la familia, ¿cierto? Por supuesto, valoración por la familia y por la pertenencia hacia la familia y la comunidad. Y un énfasis en valores culturales como, por ejemplo, es el respeto, que es tremendamente relevante, ¿cierto?, en los grupos indígenas en general y mapuche en particular. Pongo esto, esta lámina acá, ¿cierto?, porque es parte fundamental del trabajo que voy a mostrar y que tiene que ver con el estudio de este modelo que se llama Learning by Observing and Pitching In. Aprendizaje por observación y pitching in nosotros hemos traducido vulgarmente como meter la cuchara. El niño aprende tradicionalmente metiendo la cuchara, es decir, opinando, metiéndose en las conversaciones, metiéndose en el quehacer de los adultos. Y este modelo lo que dice es que los niños, ¿cierto?, aprenden. Hay varias facetas a través de las cuales nosotros podemos mirar cómo los niños aprenden, cómo se organizan en el aprendizaje, cuál es la motivación que tienen por aprender, cuál es la organización, cómo se organizan ellos para generar su aprendizaje, cuáles son las metas del aprendizaje en términos de por qué aprendo, y cuáles son las estrategias a través de las cuales aprendo, cómo me comunico y cómo evalúo mi aprendizaje. Y básicamente esta teoría lo que dice es que en el aprendizaje los niños indígenas, ¿cierto?, se observan características que son diferenciadoras al modelo tradicional, digamos, monocultural y hegemónico, que ellos lo llaman aprendizaje por ensamblaje. ¿Ya? Es decir, aprendemos a través de la repetición, en la asignatura, con una organización específica, en fin. Entonces, en el contexto de esta teoría, ¿cierto?, de esta reflexión, es que nosotros propusimos un proyecto de investigación, ¿cierto?, que se llama Aprender en la escuela y aprender en la casa. Básicamente, lo que hicimos fue analizar, ¿cierto?, los procesos de aprendizaje en el contexto escolar de los niños entre 6 y 10 años de 3 comunas de Galvarino, de 3 escuelas de Galvarino, identificando aquellas características que son consistentes con este modelo de aprender que se llama LOPI, digamos, Learning by Observing and Pitching In, y ver si efectivamente este modelo tradicionalmente asociado con los niños, con el desarrollo y el aprendizaje de los niños indígenas, digamos, se veía también en el caso de los niños mapuche. O para los estudiantes que espero que estén acá, los estudiantes del curso de método de investigación de pedagogía en castellano, método, ¿cierto?, por eso puse esta lámina, un diseño de tipo etnográfico, descriptivo, con un enfoque etnográfico. Los participantes fueron 3 escuelas, comunidades escolares de la comuna de Galvarino. Recolectamos datos durante prácticamente un año, ¿cierto?, con visitas permanentes a establecimientos educacionales y con un modelo de recolección de datos basado en observaciones, ¿cierto?, que bueno, yo misma fui quien hizo esas observaciones. Observamos seguimos a los niños en todo el sistema escolar, digamos, en el recreo, en la clase, cuando se iba al bus, y después algunos de esos niños también los acompañamos para conocer cómo aprendían en el contexto de sus hogares, y estuvimos en sus comunidades y en sus casas. Algunos de los resultados, porque yo sé que Fabiola me va a mirar con cara para que cierre prontamente. Resultados observados en cada una de las dimensiones. Primero, en la dimensión de organización del aprendizaje, es decir, cómo se organiza el sistema para aprender. ¿Qué es lo que vimos?
que en estas comunidades la escuela, ¿cierto?, favorece la autonomía y la colaboración. Y en esta incorpora, ¿cierto?, la cultura y no se agregan espacios informales. Y esto es súper relevante porque los niños se organizan autónomamente, ¿cierto?, para colaborar y para aprender en espacios informales y en espacios formales. ¿Por qué es importante esto? O sea, la tarea que tenemos que hacer después, seguramente en la conversación, es ver cómo los profesores aquí también, para que esto suceda, ¿cierto?, el profesor tiene que entender estos procesos de desarrollo y de aprendizaje. En términos de la motivación, ¿qué es lo que vimos? Niños muestran iniciativa y motivación para involucrarse en las actividades escolares, tremendamente participativos, tremendamente colaboradores, ¿cierto?, incorporando elementos culturales dentro de su propia práctica escolar. Aquí puse un ejemplo, ¿no? Un estudiante de kinder juega con un grupo de chicas más grandes, se ríen, le toman la cara cariñosamente, él se esconde entre ellas. Y esto tiene que ver básicamente con la forma de organizarse y la no segregación, por ejemplo, por edad en el sistema. Es decir, los niños no tienen esa noción tradicional de los cursos, digamos. Los chicos están acá, los grandes están allá. Sino que, por ejemplo, en el recreo, todos están juntos, todos comparten juntos, los niños comparten con los más grandes cuidan a los más chicos. En términos de cómo se organizan los niños, esto fue súper relevante y es súper relevante para el tema de la formación de profesores. Cómo se organizan los niños en general, tienen un sistema de liderazgo que es flexible, ¿cierto? Se reúnen para aprender y van cambiando quién es el que lidera, y además esta es una estrategia que es bien interesante porque además culturalmente está muy descrita, ¿no?, como propia del grupo mapuche, ¿no?, esto que aparecen diferentes liderazgos. Prefieren actividades colaborativas y tienen autonomía para organizar su aprendizaje. En términos de metas del aprendizaje, la escuela, ¿cierto?, integra los valores y las metodologías culturales. Mientras que los niños se cuidan, se respetan entre sí, respetan el medio natural y contribuyen a mantener el espacio para aprender. Y esto es súper importante. Mientras la profesora ve el trabajo de los chicos, las niñas se pasan la tarea y comparten los resultados. Esta es una nota de campo. La profesora se acerca a una de las chicas a pedirle que deje de ayudar a su compañera. La profesora dice que no se puede saber cuánto se sabe cada una si se están copiando. A pesar de la insistencia de la profesora, los chicos insisten en compartir la tarea. Es decir, esta lógica de la colaboración versus la competencia propia del sistema escolar, ¿no? Los niños colaboran a pesar de la insistencia de la profesora en promover la competencia. Respecto a las metas para el aprendizaje, la escuela integra valores, ¿cierto? Esto ya lo está repetido acá, se cuidan y se respetan y también respetan al medio natural. Y además, algo súper relevante que vimos que no me había tocado ver a mí, por lo menos en el contexto no rural, es que los niños contribuyen a mantener el espacio para aprender, ¿ya? Un estudiante se levanta de su asiento y camina hacia la estufa. Al ver el fuego en la mitad de la clase y pone un palo de leña. Se para a mirar y mira que hay poca leña. Un niño tercero básico va, abre la estufa, mete un palo de leña y vuelve a sentarse y sigue la clase, ¿no? Ese tipo de ejemplo. Respecto a los tipos de comunicación, comadrean y expresan apoyo. El énfasis en el uso del lenguaje no verbal por sobre el lenguaje verbal. Y por último, el uso, este es súper importante, de protocolos culturales asociados al respeto. Respecto a la evaluación, ¿cierto?, se corrigen entre sí los niños, es decir, en esta lógica de aprendizaje conjunto. Se autorregulan en la tarea, los más grandes en general regulan, ¿cierto?, a los más chicos y a sí mismos se autorregulan. No se promueve la competición entre los niños y hay una evaluación permanente, evaluación reflexiva por parte de los profesores que están, digamos, trabajando bajo este modelo. Se premia en un concurso, por ejemplo, de Palín, ahí está la foto, se premia a todas las delegaciones y a los participantes y colaboradores destacados como la papá, ¿cierto?, y las personas de la comunidad. Quien dirige la rogativa y toca el cultrún mientras los equipos juegan al torneo. Es decir, no hay quien ganó, quien perdió, sino que hay una celebración compartida donde todos son premiados. 3 aspectos claves, ¿cierto? Bueno, por supuesto, mucho más material, pero estoy tratando de ser breve porque Fabiola ya me mandó un mensaje por interno. 3 aspectos claves del proceso de aprendizaje que nosotros hemos visto, ¿cierto? Primero, la supremacía de la autonomía, ¿ya? Es decir, los niños son, en comparación con los niños de escuelas no rurales, digamos, son mucho más autónomos.
tienen un alto grado de comprensión de lo que significa la colaboración, ¿cierto? Y por lo tanto se organizan para aprender de manera colaborativa y trabajan colaborativamente para ayudarse en la tarea del aprendizaje y incorporan, ¿cierto?, en todo su quehacer las dimensiones culturales. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos, ¿cierto?, asociados a la formación inicial? Primero, el sistema escolar tiene una condición de doble racionalidad. Y eso constituye un tremendo desafío para la formación inicial. ¿Qué significa doble racionalidad? Por un lado, ¿cierto?, los niños, bueno, voy a leer lo que está ahí. Las actividades que se desarrollan en el contexto escolar, tanto formal como informal, presentan características consistentes con las facetas de este modelo de aprendizaje cultural del niño indígena. ¿Ya? Por lo tanto, los niños son capaces de transferir sus repertorios culturales, que son propios de la comunidad, como son la colaboración, la valoración por el respeto, la cooperación, el trabajo colaborativo, en fin, el liderazgo flexible. Transfieren esas características culturales al espacio escolar y con ello modifican la naturaleza del espacio de la escuela. Por eso una doble racionalidad, porque por una parte está la racionalidad del sistema escolar, ¿cierto?, que es competitivo, que es segregado, que es organizado en términos de estructuras lineales, versus estos niños que con todo su bagaje cultural, ¿cierto?, y con su condición de mapuche y su modelo tradicional de aprendizaje cultural, imponen, digamos, el repertorio cultural asociado a todos estos elementos. Bueno, y lo que yo quería comentar con ustedes, en definitiva, que fue la razón por la que yo quise que Fabiola me invitara a este conversatorio y poder hablar con Natalie y compartir su experiencia en relación a esto, es que como parte de ese trabajo nosotros construimos una guía didáctica, ya que yo voy a poner a disposición ahora de Fabiola, ¿cierto?, y de las personas que hayan asistido a este conversatorio, ¿no?, que es una guía didáctica sobre aprendizaje cultural en contexto mapuche. Y lo que hacemos ahí, y Fabiola, si me das solamente un minuto, porque se las quiero mostrar, ¿cierto?, un minuto para que ustedes puedan un poco conocer y ver la organización que esta tiene, ¿cierto? Esta guía didáctica lo que hace es tomar, tomar, ¿cierto?, estos principios de los cuales nosotros hemos conversado y poder de alguna manera hacer ciertas precisiones, ¿cierto?, para el trabajo con los profesores que trabajan, digamos, con niños de comunidades y en escuelas, digamos, que están asociadas a la comunidad. Entonces ahí ustedes van a poder ver cómo se define cuáles son los principios y aquí, ¿cierto?, cómo los niños, cómo se caracteriza, ¿cierto?, el aprendizaje o cómo nosotros caracterizamos el aprendizaje en este grupo de niños. Aquí, por ejemplo, cada una de las características, cómo contribuyen a la comunidad, cómo contribuyen con otros, en fin. Y abajo algunas recomendaciones para los profesores, ¿cierto?, que trabajan en esta escuela, que son aquí lo que está un poquito acá. Vamos a ver si lo puedo mostrar, ¿cierto? Atender a las muestras de iniciativa y motivación que expresan los estudiantes, valorar la contribución efectiva de los estudiantes a la organización escolar, privilegiar el desarrollo de actividades de aprendizaje y evaluación que favorezcan la colaboración por sobre la competencia, privilegiar actividades grupales que podrían fortalecer la motivación de los estudiantes, reconocer la existencia de diferentes tipos de atención y su importancia para el aprendizaje, comprender el uso del tiempo que se tardan los niños y niñas en realizar la tarea, pues no necesariamente significa un retraso, sino que puede estar asociado más bien, por ejemplo, al respeto, enfatizar no solamente la comunicación verbal, ¿cierto?, pues no es la estrategia de comunicación privilegiada de los niños, valorar el silencio como una manera de comunicación no verbal fuertemente arraigada en los valores culturales como el respeto. El cuidar a otro constituye una característica que puede afectar positivamente al niño, por lo tanto el profesor debe privilegiar espacios que favorezcan y que permitan el cuidado entre los niños y privilegiar actividades escolares que incorporen contenidos de la propia cultura. Ya, ahí paro. Ahí dejo de Fabiola, pongo esa información y después de que Natalie presente podemos tener una conversa al respecto. Eso, 1.000.000 de gracias por el espacio.
Muchas gracias, doctora Carolina Hidalgo, por la interesante presentación de la investigación realizada. Es distinto hablar teóricamente, ¿cierto? Y ya con los resultados y esta guía que vamos a poder compartir con todos los que se inscribieron, después por correo electrónico se los podemos hacer llegar. Sin duda que es un insumo y una herramienta muy valiosa para quienes trabajan en aula. Siempre falta eso, la estrategia para trabajar con niños y niñas. Así que muchas gracias. A continuación vamos a presentar a la profesora magíster Natalie Huenchunao, quien nos hablará sobre la importancia de la educación intercultural en el contexto escolar desde la experiencia en el aula, además del impacto que ha tenido la escuela en la trascendencia de la cultura mapuche. Mari Compuse, no sé si se escucha bien. Se escucha Mari Puñaña, Pulamien, a todas las personas que están hoy día acompañándonos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, como bien dijo Fabiola, soy Natalie Huenchunao Piñén, Jiménez Puché Piñén, y bueno, ahora les voy a presentar un poco sobre educación intercultural y la experiencia que hemos tenido dentro de un colegio urbano llamado Colegio América, que está ubicado en la comuna de Vilcún. Voy a presentar, así que voy a buscar esto. Mientras tanto, perdón, les recuerdo que pueden dejar comentarios, hacer preguntas a través del chat para poder leerlas al finalizar las exposiciones y conversatorios. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ya, bueno, le agregué como título esto: visibilización de la lengua y cultura mapuche en colegios urbanos, ¿ya? La interculturalidad específicamente en el Colegio América, una experiencia de un colegio municipal ubicado en pleno centro de la comuna de Vilcún. Bueno, quiero partir hablando sobre el conocimiento mapuche que mucho mencionaba Carolina, ¿cierto?, en su presentación anterior, y hablar primero de que el conocimiento mapuche en algún tiempo se ha ido perdiendo, y de aquí es la importancia de conversar, ¿cierto?, de generar estos espacios donde podemos avanzar en el difícil camino que ha tenido la educación intercultural en la trayectoria desde que comenzó todo este tema de la educación intercultural hasta ahora, cómo hemos ido avanzando poco a poco. En un principio la religión, ¿cierto?, fue utilizada como una herramienta para evangelizar y ir incorporando este conocimiento occidental de religión no mapuche en este caso, y esto junto a la escuela como un agente centralizador, poco a poco fueron dando paso o dando pie en el fondo a la pérdida del conocimiento mapuche, a la distancia que comenzaron a tener las familias mapuches con el traspaso o la transmisión del Kimun hacia sus niños. Se dejó de traspasar el conocimiento, y eso fue porque en un tiempo, ¿cierto?, en un principio existió una prohibición sobre el uso del mapuzungún en contextos escolares, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, los colegios actualmente tienen una gran deuda. La sociedad en general tiene una gran deuda con los pueblos originarios, con las naciones originarias, ¿cierto?, donde fue de a poco emplazada, y ahora actualmente, en base a esto, ¿cierto?, existen colegios que trabajan o tratan de trabajar la educación intercultural bilingüe, pensando siempre en la diversidad existente. Como decía Carolina anteriormente, no podemos pensar que todas las personas son iguales. La escuela, ¿cierto?, en un principio tenía esta visión de homogenizar, de hacer que todos pensáramos igual, de que no existía la diferencia. Sin embargo, en la práctica y en la sociedad en general nosotros nos damos cuenta de que existe esa diversidad. Y siempre ha existido, por eso el pueblo mapuche, ¿cierto?, la nación mapuche siempre ha estado aquí y siempre se ha mantenido firme en sus diferencias. Hay mucho desconocimiento, y esto se puede ver, se puede asociar a lo negativo. Existe discriminación, existe una tensión, existen prejuicios.
frente a lo mapuche, frente a lo diferente en general, no solamente a lo mapuche, pero en esta tarde nos vamos a enfocar en lo mapuche. Y al ver la parte positiva, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos avanzar en cierto modo para seguir avanzando hacia adelante con el tema de la educación intercultural, primero tenemos que partir del respeto y luego conocer. Esto le permite a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, también a la comunidad educativa en general, reafirmar una identidad. El respetar al otro permite de alguna forma un crecimiento personal y profesional, ¿ya? Es como esa la línea que nos permite ir avanzando paso a paso. Y es lo que se trata de hacer desde la educación intercultural, de involucrar a toda la comunidad educativa, no solamente al profesor que le toca impartir la asignatura de lengua indígena, no solamente al educador tradicional, ¿cierto?, que ha avanzado mucho y que ha tratado de ir enseñando el kimun que tiene en contextos escolares, es que la educación intercultural nos permite de a poco ir avanzando en esto. Entonces, nosotros, a partir del conocimiento, de abrir nuestras mentes, ¿cierto?, nuestras cabezas, de ampliar nuestra visión, podemos nosotros pensar en el respeto, en la valoración y generar conciencia en la comunidad educativa. Porque hasta unos 5 o 10 años atrás, incluso en la actualidad, todavía existe una discriminación frente a la diversidad, frente a los mapuches, frente al estudiante que le cuesta aprender un poco más tal vez, desde la lógica occidental, porque el niño mapuche también tiene todo su pensamiento, tiene su kimun, su conocimiento, todo en base a su formación familiar, en base a su conocimiento. Entonces, esa es la parte que nosotros todavía tenemos un desafío como profesores, ¿cierto? Tenemos, como sociedad en general, tenemos este desafío de seguir aprendiendo y conociendo sobre la diversidad. Y esto nos va a permitir generar o reafirmar la identidad de nuestros niños y niñas, mapuches y no mapuches, porque siempre frente al respeto podemos trabajar en base a ellos, podemos ir avanzando en base a ellos, ¿ya? Bueno, y ahora partir también comentándoles de que este es el colegio donde yo trabajo, el que está ubicado en la comuna de Vilpún, y dada que esta conversación es en base a la experiencia, ¿cierto?, a las actividades, a la práctica cotidiana que se realiza en el colegio, voy a mostrar algunas imágenes, algunas actividades que se han ido desarrollando dentro del contexto escolar y cómo esto ha ido poco a poco avanzando y cómo ha ido generando identidad, seguridad en los niños, que muchas veces no se reconocen como personas mapuches. Y incluso a la sociedad en general le cuesta mucho reconocer de repente que tal vez dentro de su sangre, ¿cierto?, llevan sangre mapuche. Entonces es un camino, como decía anteriormente, muy difícil y siempre nos presenta grandes desafíos a quienes trabajamos en educación, ¿ya? A pesar de que de repente en los sellos o en la visión que tienen los colegios, por ejemplo, este colegio que tiene un sello de educación intercultural, que habla, ¿cierto?, de que desarrollan prácticas educativas en torno a la interculturalidad, muchas veces todo esto queda solamente en el escrito. Queda súper bonito, el papel, como se dice, aguanta mucho, pero en la práctica de repente esto no ocurre, ¿ya? Y yo creo que cuando los profesores que salgan a ver la realidad y puedan ya ejercer como docentes en un futuro, se van a dar cuenta de que muchas veces hay muchos colegios que se identifican con la interculturalidad, pero en la práctica a veces no ocurre. Y eso es triste, pero de a poco hay que ir avanzando, hay que ir generando conciencia, ¿ya? Bueno, el colegio cuenta con aproximadamente 668 estudiantes, con un 20% de estudiantes mapuche, y se cataloga como mapuche ya que tienen el apellido. Sin embargo, yo aseguraría que más del 90% del colegio es mapuche, ¿ya? Está dentro de lo urbano, pero hay muchas comunidades cerca, provienen muchos provenientes también, varios estudiantes, el 45% de ellos corresponde a sectores rurales. Entonces, la comuna, a pesar del urbano, sigue siendo un contexto totalmente rural, ¿ya? Y bueno,
En base a las normativas vigentes que existen de educación intercultural, en el año 2014 se incorpora la asignatura de lengua indígena en este colegio por primera vez, ya que anteriormente solamente se trabajaban talleres o se realizaban actividades cuando correspondía al mes de junio, ¿cierto?, a la celebración del Huiñol Chipantu, que era como la práctica que normalmente se desarrollaba en este colegio. Bueno, esto genera de alguna forma una problemática y un avance. Primero porque se incorpora por primera vez la asignatura, ¿cierto?, para un primero básico, pero también es una problemática porque no cubre a la totalidad de los estudiantes, ¿ya? Es decir, un curso de primero básico o dos serán unos 50 estudiantes y todo el resto de la población del colegio queda fuera. Entonces nosotros como comunidad educativa nos planteamos esta situación de cómo ir mejorando nuestras prácticas de educación intercultural y avanzando en este contexto, y dejar solamente de celebrar el Huiñol Chipantu en junio, sino que realizar muchas más actividades dentro del año, porque junio no es solamente el único mes donde uno puede realizar prácticas culturales, ¿ya? Entonces, en base a eso se generan varias actividades. Primero, se continúa celebrando el Huiñol Chipantu cada año, se incorpora la asignatura de lengua indígena, se comienza a hacer alianzas con otros colegios de la comuna, se realizan prácticas culturales, Tasquintu, Matetún, se genera un equipo intercultural, que eso le permite también delegar responsabilidades, porque generalmente todo recae en el profesor intercultural o en el educador, quien es solo el encargado de transmitir la cultura o la lengua a los estudiantes, ¿cierto? Pero en este caso se genera y se abren las puertas para crear un equipo intercultural dentro del colegio. Bueno, y aquí se muestra que a partir del año 2014, cuando inició la asignatura de lengua indígena en el colegio, a la fecha ya hemos avanzado varios años en realidad, y ha sido de forma progresiva la incorporación de los cursos, ¿ya? Y además se han ido incorporando talleres donde todo el colegio puede acceder a esas actividades que se realizan normalmente, digo, porque como todos saben, el año anterior y este ha sido un año diferente de pandemia, que ha afectado las prácticas que se realizan normalmente en los colegios. Ahora todo está de forma online y las clases se siguen desarrollando de forma online, ¿ya? Pero ese es el avance que ha tenido el colegio, y aquí se muestran algunas de las actividades que a lo largo del tiempo, ¿cierto?, se han ido realizando poco a poco, y cómo los estudiantes van avanzando y van generando y conociendo muchas veces su propia identidad, que a veces estaba un poco perdida, porque en un inicio mencionaban, por ejemplo, mi abuelo es mapuche, pero creo que yo no. Entonces ese discurso poco a poco se ha ido erradicando, y no tan solo en los estudiantes, también en los docentes, que con el tiempo han cambiado y han valorado más su propia identidad. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes que ustedes pueden ver de actividades que se realizan dentro del colegio durante la trayectoria de todo este tiempo que he estado desarrollando mis prácticas ahí. Se sigue celebrando el Huiñol Chipantu a la fecha, ¿cierto? Ahí hay actividades masivas que se desarrollan en el colegio, desde la dirección, estudiantes, comunidad educativa en general. Lo que nos ha costado un poco ha sido incorporar a las familias. Ese es un paso pendiente que aún tenemos. Hemos logrado el acercamiento, pero no la totalidad como a nosotros nos gustaría. Aquí se muestran algunas fotografías, ¿cierto?, de celebraciones de Huiñol Chipantu también en otros contextos, cuando estuvimos en un paro muy largo de profesores, y ahí igual pudimos celebrar nuestro Huiñol Chipantu. En la actualidad, ¿cierto?, dado el contexto de pandemia, aún así se han realizado muchas actividades este año durante todo el mes de junio, mayo, junio. Se han venido desarrollando actividades en torno a la educación intercultural. Son conversatorios, son invitados, nos hemos ido adecuando a la actualidad, ¿cierto?, a lo que está pasando con este año diferente.
Y también dentro de las prácticas culturales que se han desarrollado está el chasquintu, el matetún, que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo. Y ahí, por primera vez en ese chasquintu, pudimos acercar a la comunidad, a los loncos, dentro del contexto educativo, dentro del contexto escolar, ¿ya? Y siempre en base al respeto y promoviendo también el respeto hacia todas las personas diferentes en este caso. Hay también salidas a otros lugares, entonces ahí se ve un poco de las imágenes que puedo compartir con ustedes hoy día. Y aquí quiero llegar a un punto importante, que es la reflexión para nuestros colegas, los profesores, la comunidad educativa en general, los docentes, los asistentes, ¿cierto? Los auxiliares, que muchas veces existe un distanciamiento hacia el tema intercultural. Entonces existe también una discriminación de que el conocimiento mapuche es menos que lo que se enseña dentro de lo normal o los conocimientos occidentales. Y eso ha sido un poco difícil de ir erradicando. Se ha avanzado, se han realizado charlas, conversatorios también, donde poco a poco se avanza. Pero yo siento, y siendo bien crítica, que aún nos cuesta mucho todavía, les falta todavía a los profesores a abrir sus mentes, abrir un poco más allá el espacio, la mirada, ¿cierto?, para generar una reflexión y enseñar en base al respeto, ¿ya? Y ahí en este colegio trabajan alrededor de 100 docentes en total y ha sido difícil porque ustedes entenderán que las personas, existe una diversidad muy grande y bueno, aquí también hay una fotografía de la conformación del equipo intercultural que les mencionaba anteriormente, que está cierto, desde la directora y algunos asistentes, inspectores, se compone de todo un poquito en realidad, profesores de básica, de media, ¿ya? Y también aquí quiero mostrar a ustedes el primer encuentro que se realizó en el año 2017. Entre todos los colegios que están dentro de la comuna de Vilcún había un distanciamiento, cada uno trabajaba en su área, ¿cierto?, en su colegio, pero no había una conversación, no había un trabajo en equipo que se puede generar de mejor forma al generar una alianza. Y ahí están también desde el DAE, profesores, educadores que trabajan en la comuna de Vilcún. Bueno, finalmente la institucionalidad nos permite varias cosas, pero siempre en torno al respeto y a la valoración. Lo he venido repitiendo muchas veces en esta presentación, pero siento que no puedo dejar de decirlo porque de alguna forma esto nos va a permitir en un futuro avanzar mucho más en torno a la educación intercultural, ¿ya? En cómo vamos transmitiendo el conocimiento, en cómo se va revitalizando el conocimiento que en algún momento estuvo perdido o estuvo más débil, pero las nuevas generaciones son diferentes. Yo siempre he pensado positivo, siempre he creído que el Kimón mapuche nunca se va a perder, porque siempre va a quedar la raíz de alguien que va a ir transmitiendo el conocimiento mapuche, ¿ya? Y como reflexión final, mencionar que la interculturalidad en colegios urbanos es un campo desconocido para muchos profesionales. De hecho, yo haciendo memoria y recordando, cuando comencé a estudiar educación intercultural en la Universidad Católica, habían muchas personas que ni siquiera conocían la carrera. O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Qué van a enseñar? ¿Cuál es la idea? Entonces, en la actualidad, después de hartos años, todavía yo siento que existe un desconocimiento en las carreras de pedagogía, ¿ya? Entonces, es importante que las nuevas generaciones de estudiantes y de futuros docentes tengan la capacidad de reflexionar y de trabajar en base al respeto que existe y la diferencia que existe en los diferentes contextos escolares.
y que siempre va a ser un desafío porque la educación intercultural siempre es un camino difícil. Y lo más importante es mantener siempre y desarrollar actividades culturales propias pertinentes, ¿ya? Porque muchas veces también se folcloriza el tema de la educación intercultural. Entonces, para que nosotros como profesores podamos realizar de buena forma, de buena manera en la educación intercultural, tenemos que tener un conocimiento. Y si no sabemos, tenemos que recurrir a quienes manejan el Kimun. Y en este caso, las personas que manejan el Kimun son las personas de las comunidades, los Huilliche, ¿cierto? Los 15, las personas sabias. Entonces, siempre como sugerencia, como consejo a los nuevos docentes que en el futuro van a estar trabajando, cuando les toque llegar a un lugar, ¿cierto? Siempre es muy importante conocer el contexto, conocer cómo se desenvuelven, cómo desarrollan sus prácticas. Cada comunidad, cada LO tiene diferencias. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y bueno, esto es un poco más en relación al Colegio Mérida, que los avances que ha tenido el colegio han sido de forma gradual, pero se ha ido avanzando, se han ido incorporando, hemos ido sumando profesores, hemos ido sumando estudiantes que cada vez se sienten mayormente identificados, se sienten con mayor identidad, y eso es muy importante, es un avance para nosotros en el colegio, ¿ya? Así que eso les agradezco. Aquí me queda una última diapositiva que en general, ¿cierto? Que en la parte del Guaymapu, en el contexto de la Araucanía, lo mismo, es muy importante reflexionar en torno a la pedagogía y no tanto al conflicto, porque de repente se genera, ¿cierto? Existen muchas opiniones diversas y normalmente lo mapuche o lo diferente se relaciona con el conflicto, y nosotros como profesores, como educadores, siempre debemos centrarnos en el Kimun, en el conocimiento y el cómo transmitir eso, ¿ya? Y que a través de la interculturalidad nos permite respetar, nos permite valorar, no juzgar, ¿cierto?, la diferencia, y que esto es un deber de nosotros como educadores. Eso, ahora sí termino con mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora magíster Natalie Huenchunao. Súper interesante, reitero, cuando uno escucha las experiencias reales de la sala de clases, del contexto en donde se origina esta interacción entre estudiantes y profesorado, es de verdad muy enriquecedor. Cuesta cortar, sí. pero es parte de lo rico de estos espacios que muchas veces no nos damos para poder hablar, y cuando nos dan este espacio como que queremos estrujarlo al máximo, pero eso también nos deja la oportunidad, creo yo, de poder volver a tocar la temática quizás con otros invitados, con otros enfoques y otras experiencias. Ahora les voy a dejar unos minutos para que ustedes puedan conversar, quizás sus apreciaciones personales respecto a lo que escuchó una de la otra, y que nosotros podamos también enriquecernos con ese diálogo un poquitito más. Súper. No Gracias, sé si parto yo, bueno, parto no yo, no, parte, Carolina. parte tú. Ya. Muy tentador porque Ay, yo okay. tengo cariño por Natalie, así que me dan ganas de preguntarle muchas cosas. Ya. Bueno, primero felicitar a Carolina por el trabajo, ¿cierto? La experiencia que ella tiene también, y que lleva mucho tiempo trabajando en contexto de la cultura mapuche, de la educación intercultural, y siempre generando también nuevas herramientas, nuevo material que le puede servir a las nuevas generaciones, a los profesores que ya están trabajando. Y lo más importante de esto, considero, Carolina, que siempre se ha hecho en base al respeto con el conocimiento del contexto. Siempre han trabajado de esa forma, entonces eso es súper grato, primero, mencionar eso. Así que felicitaciones por eso. Bueno, y agradecer también el compartir, ¿cierto? Porque desde el Mapuche Kimun siempre nos enseñan que debemos compartir el Kimun, en este caso el material que Carolina nos ofrece, así que se agradece mucho
Eso también, Carolina. Y bueno, preguntar sobre esta investigación que estaban desarrollando. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es tu aprendizaje frente a esta investigación, así como lo medular, como lo que más te dejó de esta investigación en cuanto a la diferencia cultural que tienen los niños? Sí, bueno, gracias Natalie. Bueno, de vuelta van todas esas palabras de siempre es bueno encontrarnos, vamos encontrando, es humilde la Natalie, en realidad nos hemos encontrado varias veces. Ella hizo el magíster en psicología y también ha estado social, estudia desde la lengua, pero al laboratorio en algún minuto, así que igual con mucha experiencia. Natalie, ¿sabes? Bueno, yo la verdad que yo para mí un hallazgo, uno siempre mira, ustedes, mi pasión siempre ha sido la educación, ¿no? Entonces siempre yo miro desde ahí la pedagogía, a pesar de que esta es una investigación que no se asociaba a profesores, ¿no? Porque nosotros lo que estamos mirando ahí es el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños, ¿no? Pero para mí el gran aprendizaje es la idea esta de que tenemos que entender la diferencia cultural en el microacto del niño, ¿no? Porque cuando nosotros siempre pensamos en interculturalidad, siempre pensamos en las festividades, ¿cierto? En la lengua, en cosas que son muy evidentes, ¿no? Entonces pensamos que hacer interculturalidad significa, qué sé yo, que los niños participen de práctica cultural, que igual es súper relevante, ¿no? Pero está todo ese microacto del niño, todas esas formas de actuar, formas de ser que ellos traen desde sus comunidades y las instalan en el sistema escolar y transforman el sistema escolar. Y eso es súper interesante de observar. Cuando uno empieza a mirar que la estructura del sistema escolar se modifica, cuando uno empieza a mirar que las relaciones entre los profesores cambian, para poder darle espacio, digamos, al niño para que desarrolle todas esas herramientas culturales, es súper interesante. En realidad es para mí, bueno, y para el equipo, digamos, que ha participado en esta investigación, esa es hoy día el gran acto de resistencia cultural. El niño que lo obligan a competir y el niño sigue colaborando. El niño que lo obligan a hablar y el niño mantiene su respeto y su silencio. ¿Te fijas? El niño que lo obligan a separarse por curso y que los grandes no se juntan con los chicos, pero él sale al recreo y va a ver a su hermano chico para ver cómo está y para saber cómo le fue. ¿Te fijas? O sea, son pequeñas maneras en realidad de transformar el sistema escolar, ¿no? Y un poco el desafío que yo siento y la verdadera razón de por qué quise hacerme la invitar a este conversatorio es porque yo pienso que los profes tienen que afinar el ojo en eso, porque el daño es severo. O sea, decirle a un niño que tiene un déficit desde primero básico en adelante es grosero. Somos un sistema educativo grosero, que le viene diciendo al niño primero básico que no sabe, que su silencio es lentitud, que su respeto es déficit. O sea, y la verdad es que cuando uno ve empíricamente que no es así, es revelador, y nos hace y nos obliga a generar estas conversaciones y a decirle, profe, lo que nosotros estamos haciendo es grosero, y usted en su sala de clase lo va a ver 20 veces y 20 veces va a tener la oportunidad de reducir esa grosería, si se entiende la palabra grosería, ¿no? Esa desfachatez de este sistema de hacer creerle a los niños que son lentos, que son tontos, que no pueden, ¿te fijáis? Eso para mí ha sido, o sea, y los niños resisten. Pero después, la parte que yo no conté de este estudio es que después nosotros fuimos a ver a sus casas. Y ahí te encontrás con un niño florecido.
¿no? Un niño que despliega una cantidad de actividades y de habilidades en su quehacer cotidiano, que tú decís, pero ¿cómo el mismo niño calladito que estaba, te fijáis, en la sala, por ejemplo? Ya, eso. Voy a la contrapregunta. Iba para allá. La profesora Fabiola me va aquí marcando. Natalie, como la agenda oculta de este conversatorio es la formación inicial docente. Oculta y no tan oculta, ¿no? Yo creo que me encantaría saber desde tu opinión, desde tu trabajo, ¿cómo ves tú a los profes hoy día? O sea, los profesores, tus otros profesores, tú no, por supuesto, pero tus colegas, ¿cómo se enfrentan a esta tarea? ¿Es desconocimiento? ¿Es, no sé, prejuicio? Tú hablabas mucho de la valoración. ¿Es que ellos no desvaloran? ¿Es que saben poco sobre el tema? ¿Cuál es tu opinión? Y sobre esa pregunta me pregunto y te pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Escuela de Pedagogía para poder abordar esa manera como los profesores entran al sistema escolar? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de algunos docentes que tienen un desconocimiento y un poquito de susto también de lo desconocido. Porque de repente es súper fácil trabajar dentro de la comodidad, dentro del cuadradito, de lo que me entrega el sistema y cómo yo encajo, ¿cierto? O logro poner a todos estos estudiantes en este cuadro y que todos estén súper cuadraditos y siguiendo toda la estructura. Hay un poco de este grupo de profesores que tiene un susto y desconocimiento a la diferencia. Hay otro resto también que conoce, que valora, pero que tampoco se siente capacitado como para avanzar y hacer cambios, ¿ya? Y también hay otro resto de profesores que totalmente empatiza, conoce y trata de generar estos cambios para la diversidad, para poder trabajar con todos los niños, porque dentro del contexto escolar, claro, aquí en este espacio estamos hablando de los niños mapuches, pero en general y en la práctica cotidiana no es solo el niño mapuche, sino que están todos los niños y la diversidad de niños, que ya no solo es chileno y mapuche, sino que tenemos infinidades de personas que han llegado también al país, a la región, a la comuna de Vilpún incluso. Entonces, el desafío es a que los estudiantes de pedagogía, ¿cierto?, a los profesores, a los futuros profesores que van saliendo, se sientan capaces, se sientan motivados por hacer ese cambio, por no tener miedo a hacer algo diferente, por tratar de incluir a la diversidad. Y sobre todo, como les decía en un principio, si yo no sé sobre la cultura mapuche, o si yo no entiendo sobre la diversidad o lo diferente que puede ser este niño, tengo la obligación, tengo el deber, ¿cierto?, de educarme en eso. En este sentido, el pueblo mapuche, las personas mapuches siempre han sido muy abiertas a entregar el conocimiento, a compartir el timón que tienen a cualquiera que necesita aprender sobre nosotros. Entonces, que no se queden en la comodidad de estar en ese cuadradito, ¿cierto? Y de seguir dentro del currículum nacional y avanzar en eso y aplicar ciertas pautas de evaluación y aplicar, ¿cierto?, también desde la psicología, que yo siempre le he hecho muchas críticas porque tienen sus pruebas estandarizadas, que aquí está el niño y si no entra en esto está mal, el niño está mal, y nunca hemos pensado o nunca han pensado que en realidad lo que está mal es ese instrumento que están utilizando, porque siempre se han basado en instrumentos que no son reales, que no son del contexto, no se ajustan al contexto. Entonces, cuando está el profesor, cuando está el psicólogo, cuando está el equipo en general y tiene esa visión y puede ampliar sus horizontes, ¿cierto?, y ver la diversidad y salirse de ese cuadro, es el desafío que nos queda.
y es el desafío que tienen los futuros profesores y que están totalmente invitados a hacer el cambio. Ya no nos podemos quedar en ese cuadrito, como yo le llamo, en ese reducido campo en el que están, ¿cierto? Muchos profesores todavía. Carolina. Sí, no, perdónenme, las interrumpa, discúlpenme en honor al tiempo, disculpen que porque ya nos estamos pasando del espacio, de la tiempo, reloj que teníamos programado, cierto. Pero vamos a tener otras instancias. No puedo quedar ajena a lo que están hablando. En mi experiencia en contexto escolar como educadora diferencial, me hace mucho sentido lo que hablan respecto a lo estandarizado, a haber categorizado a un niño, etiquetado a un niño con algún diagnóstico tan clínico en un contexto pedagógico escolar, por no considerar su propia diversidad. O sea, yo creo que ahí el sentido común, que puse entre comillas, el criterio que es lo que hay que usar en una sala de clase, se desvalida totalmente con lo estandarizado. Y otro concepto también, el tema de la inclusión, y que tiene un tema histórico también, desde donde surge, que está muy vinculado a la discapacidad, ¿cierto? Desde la lucha que tuvieron las escuelas especiales, ahí se origina todo el tema de integración. Posteriormente ya estamos evolucionando a la inclusión, pero inclusión no está enfocada solamente a las personas con discapacidad, a niños, niñas, jóvenes con discapacidad, sino que la inclusión debiese tener esta mirada amplia, que es lo que nosotros intentamos hacer en la Escuela de Pedagogía con nuestros estudiantes, de enseñarles que inclusión involucra a otras diversidades, o sea, todas las tipologías de diversidad que podemos considerar, lo que hablaban de los migrantes, de personas, las personas de los pueblos originarios o personas con diversidad sexual, y en fin, quizás un montón de grupos que históricamente han sido discriminados y vulnerados también en sus derechos fundamentales. Yo creo que esa mirada amplia también es un cambio de paradigma importante para poder empezar a hablar y a considerar lo que ustedes nos están planteando desde la interculturalidad también, que como les decía en la presentación, que fue una reflexión que hicimos con Laura Núñez, mi colega de la línea de inclusión, que esto se invisibiliza. Entonces pasa desapercibido para muchas personas, más aún para quienes no están insertos en un contexto intercultural directamente, porque en lo urbano se invisibiliza muchísimo más. Bien, tenemos algunos comentarios, más que preguntas, hay algunos comentarios bastante, más bien ligados al agradecimiento. Aquí, profesor, por favor, discúlpenme si yo lo digo mal, pero lo trataré de hacer bien. Profesor Juan José Flores, Suma Arama, Cuyaya, Carolina Hidalgo, Yatichiri, excelente ponencia con mucha similitud a contextos de trabajo en escuelas rurales aymara en la región de Tarapacá. Don Juan José Flores, Yatichiri Irpiri, profesor exdirector de una escuela rural. También hay las felicitaciones de Ricardo Ramírez, colega de la Escuela de Pedagogía, el profesor Guillermo Williamson, que se nos arrancó, queríamos salirnos de protocolo para dejarle el micrófono, porque él es un experto en la temática de educación intercultural bilingüe, así que de políticas públicas vinculadas a la temática, pero se nos escabulló, pero nos dejó un mensaje, los dejó a ustedes ahí, muchas gracias, tengo que retirarme, tengo reunión de Red de Universidades por la Educación Rural, muy pertinente el tema, gracias Carolina y Natalie, Peucayal. Tenemos otro comentario más abajo, directora de la carrera de Pedagogía en Castellano, también vinculada a la temática de la interculturalidad en algunas investigaciones, ¿cierto? Sus líneas de investigación están vinculadas a esto. Felicito la temática de este conversatorio. La formación de profesores y profesoras debe incorporar la interculturalidad a las relaciones de contacto cultural entre pueblos, especialmente en esta región, con el pueblo mapuche. Deben ser consideradas fundamentales en las prácticas docentes. También se disculpa porque se tenía que retirar a otra reunión.
porque nos pasamos del tiempo, las dos. Esa es la buena noticia, que fuimos las dos. Sí, no, recién nos estamos pasando el tiempo, no se preocupen, llevamos 6 minutos más. Y bueno, ahí el profesor nuevamente, Juan José Flores, que ya anoté su nombre, yo creo que lo vamos a invitar al próximo conversatorio, profesor, porque yo tengo todos sus datos ahí de su registro. Menciona que el espacio fundamental en el contexto escolar ya lo vemos en las escuelas docentes o escuelas rurales, donde toda la comunidad está implicada en la educación de sus niños, en la cultural, etc. Gracias, Natalie, por mostrar la experiencia en ámbitos de escuela urbana. Gracias, profesora Carolina, por las investigaciones relacionadas. Con estas palabras de agradecimiento de todos los que quisieron expresarlas, vamos a cerrar este espacio de conversación. Podrían haber seguido conversando ahí mucho más, quizás alrededor de una mesa sería más entretenido, con un cafecito, con algo como era antes, ¿cierto? Antiguamente, cuando nos juntábamos y nos reuníamos. Pero bien, igual son instancias que nos da la tecnología para conectarnos desde donde estamos, para vernos y valorarnos, validarnos también desde nuestras propias diversidades, y de incorporar este tema de la interculturalidad como algo importantísimo en la formación inicial docente, importantísimo en nuestra Universidad de la Frontera, que sin duda como universidad pública del Estado se debe hacer cargo también de estas temáticas en su formación de pregrado. Así que les agradezco, Natalie y Carolina, por su generosidad. Carolina, te voy a cobrar también la guía didáctica, y me comprometo a hacérsela llegar a cada una de las personas que están inscritas en este conversatorio. Un abrazo grande, cuídense mucho, no se relajen con el cambio de fase en Temuco, sigan cuidándose, porque queremos el reencuentro ya definitivo. Gracias, Fabi, por la invitación. Muy bien. Natalie, un beso gigante. Estamos al habla. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Estén muy bien.